Señores, hoy con nosotros, aquí está Eric Ramírez. Y todos decían lo mismo, la niña era ciega, la niña era sorda, la niña no iba a caminar, efectivamente, la niña no iba a hablar. Y yo pienso que llega un punto que tú dices, en lugar de verla sufrir, mejor que descanse. Los médicos, ahora que recuerdo, sí tenían razón. A Elizabeth le dieron 5 años de vida y tal vez sí pudieron acertar en eso, si no hubiera tenido la atención que tuvo, no mía, porque el hombre tiene que irse a la calle a trabajar, y era mi caso, pero sí de su madre. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentan Más que Vencedor. Eric Ramírez es el segundo de 3 hermanos de padre y madre, y tras el divorcio de sus padres cuando apenas era un niño, creció con el anhelo de ser algún día papá y así poder dar ese amor, abrazo, educación y demás que no pudo recibir plenamente. Eric Ramírez, quien después del nacimiento de su primera hija llamada Elizabeth, fue afectada por un trastorno cerebral causando atrofia en el cerebro, trayendo como consecuencias ceguera, sordera, imposibilidad para caminar, mudez, entre otras complicaciones, lo que hizo posible que tras un año de nacida y haber visitado los mejores médicos en República Dominicana, sin conseguir resultados que les dieran esperanza saludable para su hija, finalmente tomó la decisión radical de buscar a Dios en su vida y de una forma comprometida y auténtica. Eric Ramírez, técnico dental, compositor, arreglista, productor de televisión y radio, hoy predicador y cantante católico internacional desde República Dominicana, gracias al llamado que Dios le hizo a través de su hija Elizabeth. Fundador de Ministerio Santísima Trinidad Misatri en el año 1999, Fundación Misatri en el año 2012. Programa de televisión y radio por internet Hoy Quiero Hablarte. Ha visitado diferentes países en su misión de llevar la palabra de Dios a través de la música, el canto y las prédicas. Hoy, en Más que Vencedor, Eric Ramírez, predicador y cantante católico internacional desde República Dominicana. Yo venceré, yo venceré, en tu nombre y con tu poder, mi Jesús. Inevitablemente, cada ser humano en el trayecto en su vida siempre va a encontrar situaciones, se va a encontrar con situaciones difíciles, ya sean económicas, familiares, de salud, emocional, en fin. Eso, como dicen, no nos los quita nadie. Ahora bien, siempre hay una clave y es cómo enfrentamos esas situaciones y sobre todo a quién tenemos de compañía en todo nuestro trayecto de la vida y sobre todo en esos momentos difíciles. Señores, hoy con nosotros aquí está Eric Ramírez. Bienvenido, Eric, a Más que Vencedor. Gracias por esta invitación, y yo diría más que nada un privilegio de poder compartir experiencia, compartir testimonio con la audiencia de ustedes y sobre todo saber que podemos aportar algo para que muchos se puedan identificar con una realidad que a veces nos toca. Esa es justamente la idea, Eric, porque muchas veces creemos que el mundo se nos cae encima, pero cuando ponemos en equilibrio y vemos que otros también están pasando por situaciones difíciles, pues creo que la carga, por decirlo así, se hace un poquito más liviana. Las situaciones siempre uno ve un foco de esperanza cuando dice, pero si otro pudo, yo también puedo. Y justamente eso es lo que queremos en el día de hoy, llevarle a las personas que van a sintonizar este programa, pues esa luz de esperanza a través de tu testimonio. Cuéntame de tu familia, Eric. Bueno, una familia en cierto modo no tan numerosa, que parte desde la capital, en lo que personalmente respecta, o sea, mis hermanos y yo nacimos allá, y a raíz de la separación de mis padres, pues venimos a La Vega, al Cibao, y ahí comienza una nueva travesía de lo que va a ser pues un nuevo inicio, un nuevo comienzo, solo con mami, mi abuela materna y mis tíos.
y es una familia, como te he dicho, no tan numerosa en ese sentido, porque acabo de incluso de mencionar el entorno donde me crié desde los 5 años, cuando mis padres se separan. Y uno va con ese deseo de algún día ser papá, un día de convertirse en ese ser que uno quiso tener al lado, en las reuniones de escuela, en la defensa de un abuso de una persona más grande que abusara precisamente de uno. Y uno va viendo todo eso a medida que va creciendo y bueno, llega el momento que entonces me caso y van a ser mi primera hija llamada Elizabeth, voy a decir con el privilegio ahora que entiendo muchas cosas, pero como tú bien decías, hay gente que miramos nuestra situación y no la de los demás, pero en el proceso con Elizabeth sí nos fuimos dando cuenta que lo de nosotros no era tan difícil de enfrentar cuando veíamos otra familia pues pasando por situaciones peores, diría yo. ¿Cuál es la condición de Elizabeth? Diagnóstico así como tal no te puedo decir. Tengo un poquito de mala memoria, de hecho no solo para los nombres, pero sí recuerdo que los médicos decían, bueno, mira, tu hija no va a caminar, tu hija no va a hablar, tu hija no va a escuchar, no va a ver. En ese momento, un año hasta los 3, estuvimos tanto en La Vega, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, la capital, haciendo estudios, visitando diferentes médicos, especialistas, y todos decían lo mismo: la niña era ciega, la niña era sorda, la niña no iba a caminar, efectivamente, la niña no iba a hablar. Bueno, ella sufrió una asfixia intrauterina por meconio, ella aspiró materia fecal, la dejaron pasar al momento de nacer y dañó parte de su cerebro. Ese daño, irremediable, no fue remediado ni siquiera por tratamiento, operaciones y demás. De hecho, no llegamos a operar nunca porque todos decían que no era necesario. Sí hicimos terapia, repito, tratamiento de diferente magnitud, a tal punto que hubieron de ellos que eran tan fuertes y eran drogas. Todavía a la fecha utiliza incluso una especie de pastilla que es droga, autorizada por la DNCD para controlar un poquito las convulsiones. Y ese tipo de crisis pues la llevaron cada vez más a empeorar, hasta que una noche pues la lloramos, pensaba que moría porque se puso moradita, perdió la respiración. Bueno, realmente ese día para mí yo pensaba que iba a ser el último, y estoy hablando de un proceso de 2 años más o menos. Y esa noche tomamos la decisión de no dar más medicina, se la entregamos a Dios. Y misteriosamente, pues no te voy a decir que Dios hizo el milagro por completo, pero comenzaron a haber mejorías. Más tarde, pues la niña sí recobró la vista, recobró la audición a tal punto que si se habla muy fuerte, si se escucha música muy fuerte, si se cae algo, se estrella algo, pues ella reacciona. O sea, hay que tener mucho cuidado. Le dieron 5 años de vida, actualmente tiene del 98 acá, ya son 25 años. O sea que sí, Dios ha tenido misericordia, claro que sí. Tan pronto a una familia le dan la noticia de va a nacer un niño, obviamente que va a empezar a crearse las expectativas y las emociones son muy positivas. Lo que viene, los sueños, el cómo vamos a jugar, hasta el futuro lo van a desarrollar. Sobre todo porque es un asunto de expectativas. O sea, espero lo mejor y tengo grandes planes. Esto condiciona nuestras conductas futuras, porque es lo que yo espero. ¿Qué sucede? Que dentro de toda esta alegría inicial, pues siempre uno espera lo mejor, pues ahí viene a surgir estos primeros síntomas, estas señales de que hay algo que no anda bien. Por la edad hay comentarios de ¿y qué raro que no camina? O qué raro que no habla tanto. O qué, ¿por qué? Entonces ahí vienen todos estos comentarios donde la familia empieza a sospechar de que hay algo. Muchas veces los primeros en darse cuenta son los vecinos, los amigos, otras personas que no están acostumbrados, ¿verdad?, a la interacción, ya que hay una especie de efecto túnel
donde tú esperas que sea lo mejor. ¿Y qué te vas tú a imaginar de que hay otro elemento que todavía no está identificado? O sea, tú me dices, yo para ir asimilando, porque realmente, o sea, tú me dices que a los 2 años ustedes prácticamente dejaron de darle medicina. Sí, 2 para 3. Para Para 3 3 años. Ya, hasta los 3 años fue que, porque el último tratamiento, repito, era muy fuerte. Y las convulsiones, en lugar de disminuir, aumentaron. Y yo pienso que llega un punto que tú dices, en lugar de verla sufrir, mejor que descanse. Fue como quitarle la medicina, pero no para que Dios hiciera, ni forzáramos a Dios tampoco, a hacer un milagro. Yo mismo pensé que era para que ella descansara. En pocas palabras, para que, bueno, Dios se la llevara. Y voy a decirlo un poquito más llano. Pensaba que era mejor que muriera. Claro, naturalmente, no porque yo quería ocasionarlo, ni mucho menos. Pero verla de la manera que la veíamos. Sí, pero que justamente el corazón de padre te lleva a que si lo que tú le estás dando o lo que le indicaron, tú entiendes que la pone peor, el corazón de un padre no resiste. Realmente verla fue fuerte. De hecho, ha sido fuerte. Porque ver una niña que apenas, tú dices, quiere comenzar a vivir. Siempre he creído que no es lo mismo que un anciano muera, que es normal, todos vamos a morir. Pero que un niño muera es fuerte. Y en pocas palabras, yo en ese tiempo estaba deseando que mi hija muriera. Pero no porque no quería cargar el peso, ¿verdad? Sino porque yo pensaba que era lo mejor para ella. ¿Qué sucede? Que tan pronto tú empiezas a sospechar de que hay un elemento que no está con los planes adecuados, entonces empieza a, ¿y qué será? ¿Y qué será lo que está pasando? ¿Cómo es? Entonces uno empieza ahora a inquietarse. Por supuesto que llegaremos a la visita del profesional y muchas veces hay una presentación de que, bueno, hay algo que hay que investigar. Ahí es donde la familia empieza a adoptar varias actitudes. O sea, cada miembro de la familia lo va a tomar las cosas de manera distinta. Cuando llega ya el diagnóstico, es algo contundente, fíjense que este diagnóstico es fundamental para la familia, en vista de que es una información de lo que se va a hacer de ahora en adelante. El paciente, pues quizás no entienda mucho, que hay veces que hay que manejar la información con pinzas, debido a que la idea que tú te hagas, qué tan pesimista tú eres, también podría afectar. Entonces, esta información se maneja gradualmente. La familia entra en un estado de ansiedad, de incertidumbre, de inquietud, y aquí entonces es donde se presentan varios escenarios. ¿Qué será lo que tiene? Y según va la persona entendiendo el diagnóstico que ya el médico lo da, fíjense que hay miembros que dicen, no, eso no es verdad, ese muchacho es así, yo conocí a alguien que le pasó algo parecido, eso es mentira. Necesito otra opinión. Llegará otro que dice, bueno, a lo mejor es eso lo que hay, eso se resuelve. Hay algunos que son muy optimistas, hay otros que colapsan porque dicen, eso no es verdad, yo no espero eso, y por supuesto ya empieza a manejarse de manera negativa. Y aunque crecí deseando eso de ser papá, luego me di cuenta que Dios me convirtió en un papá de una niña con una condición muy especial. Y aunque no me aplaudo muchas cosas que he hecho, no tengo remordimiento de haber sido, y digo en forma de pasado, porque actualmente no me considero, pero de haber sido un buen papá. Es de esa manera que uno va viendo cómo Dios obra. Bueno, tú querías ser papá, yo te voy a dar una niña que va a necesitar un verdadero papá. Y no te voy a negar que en esos primeros años yo hasta llegué a hacer una carta de renuncia. Iba a dejar a la madre de nuestra hija, pues, sola.
tal vez una cobardía de mi parte, pero yo no pretendía aguantar más. Recuerden que el contraste es la expectativa positiva, ¿verdad?, que todo padre, toda familia tiene, frente ahora a este nuevo reto. Eso es un punto de crisis. Y, por supuesto, cada cabeza es un mundo y lo va a manejar de manera distinta. Entonces, va a haber un momento que hay algunos que van a entrar en un proceso de duelo, ya que esto es algo que es inmanejable, doloroso, cómo es posible, sobre todo porque la expectativa positiva frente a un diagnóstico clínico de limitaciones de una discapacidad o una enfermedad terminal, cualquiera que sea el caso, nos va entonces a entrar en un proceso a veces, a algunos, de frustración. En otros, pues lo toman más a la ligera, otros pues necesitan llevarse al médico, ¿verdad? Porque entran en esa negatividad, esa negación o el no es posible que esto esté sucediendo. Entonces, este dolor que se genera, pues obviamente que va a impactar en la familia. Ya de por sí, la familia va a estar dividida en cuanto a la concepción, al entendimiento. Hay algunos que quizás por su desconocimiento o inmadurez o nivel de conocimiento, pues puede manejar el tema más o menos. Hay algunos que se niegan, eso no es verdad, eso es mentira lo que ustedes están diciendo, y pudiera devenir luego hasta en una depresión esta persona por el nivel de ansiedad de ese dolor que está generando. Sobre todo este elemento de frustración, que es el que no entiendo cómo es posible que esto viniera. ¿Qué edad más o menos tú tenías? 21 años. Ok. 21 años, o sea, y tú lo que vienes de los 5 creyendo que tú un día te vas a convertir en papá y va a dar lo que tú no tuviste. Y yo te estoy hablando de amor, de afecto, de comprensión, de abrazo, de sonrisa, de consejo. Y una niña que los médicos te van diciendo de su nacimiento, 4 meses, porque a los 4 meses fue que comenzaron los estudios. A los 4 meses un niño tiene que, por un objeto, por una ropa de color como la tuya, mirar, buscar, ser inquieto, y ella no lo hacía. Y a los 4 meses fue que comenzaron los estudios, imagínate, 5 de la mañana en la capital, para poder un médico tan famoso atender a nuestra hija desde La Vega, o sea, era muy difícil la situación. Y tú lo que vas es, a medida que tú vas avanzando en los procesos, sufriendo más y viéndola sufrir. Entonces, más tarde es que tú vas descubriendo. Y yo no era muy bíblico, pero ahora sí tengo una cita en la cabeza, ahora dándome vuelta. Dios permite todo para bien de aquellos que Él ama, pero en el momento tú no entiendes que Dios te está amando. En el momento tú entiendes que Dios te está castigando, que Dios te está abandonando. Soy de los que he creído que a Dios le cogió conmigo. Y es de los que he creído también que es mejor que le coja a Dios y no a Satanás. Pero no ha sido fácil. Quienes han escuchado a Eric Ramírez por 25 años de predicación, desconocen muchas cosas. Yo no sé qué clase de persona soy para los demás, pero yo sí entiendo en mis oraciones personales que la vida me ha dado muy duro. Yo me he estado desahogando con tu público y contigo, pero yo me guardo muchas cosas porque la gente cree que nosotros somos superhéroes. Que tú eres la Mujer Maravilla y yo soy Superman. Y llevar esta realidad en palabras, en emociones que se ven, ojalá le sirva a alguien. Tener a Elizabeth ha sido un privilegio y una bendición. Y yo sé que no solo para mí, sino para su madre y mi otra hija. Pero qué decir de la familia. Tener a Elizabeth es tener un pedazo de cielo en la casa. Luego de la pausa. Los médicos, ahora que recuerdo, sí tenían razón. Elizabeth le dieron 5 años de vida y tal vez sí pudieron acertar en eso. Si no hubiera tenido la atención que tuvo, no mía, porque el hombre tiene que irse a la calle a trabajar, y era mi caso, pero sí de su madre. Algunos nacen con características diferentes.
que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor. Trata a tus hijos con tanto amor que cuando alguien los trate mal, lo sepan identificar a la primera. Si crees en la honestidad y lo consideras un valor importante para tu vida, definitivamente debes entender que padres honestos dan como resultado hijos honestos. La honestidad no es solo decir la verdad, se trata de ser real contigo mismo y con los demás acerca de quién eres, qué quieres y qué necesitas para vivir una vida más auténtica. También es bueno saber que nadie se mete en problemas por decir la verdad. Pues Dios nunca se muda y contigo está. ¿Cómo ha sido los años, el crecimiento de ella, cómo su evolución? Porque son 25 años cuando a los 4 meses ustedes se dan cuenta, a los 4 meses de nacido ustedes se dan cuenta de que hay algo que no está bien y cuando descubren que hay algo que justamente no está bien, le dan 5 años de vida como máximo y sin embargo son 25 que lleva. ¿Cómo ha sido todo este proceso de su vida? Cuando en ese momento llegamos de la capital, nos dijeron que la niña era ciega, que no veía nada, que no escuchaba, que no iba a caminar, que no iba a hablar. Esa misma noche fue que yo escribí que me iba. Pero yo no me iba, vuelvo y digo, por cobarde, yo me iba porque yo entendí en ese momento que quien estuviera a mi lado o quien siguiera a mi lado iba a tener que seguir experimentando ese tipo de situaciones. Yo me culpé durante mucho tiempo por la separación de mis padres y fui de los niños que dijo o pensó, como otros actualmente, si mami vuelve con papi o viceversa, me voy a portar bien. Y yo crecí en ese ambiente creyendo que yo tenía la culpa de todo. Me culpaba. Y por eso yo renunciaba. Un elemento aquí que pudiera afectar el espacio conyugal es la búsqueda de culpa. ¿Qué fue la causa? ¿Cómo fue que esto se dio? Y detrás de todo eso andaban buscando un culpable. ¿De dónde vino? Hay algunos que entran en colapso y hasta quieren culpar a Dios. Que el destino, que fatalidad. Hay otros que dicen, no, es que puede ser que es un elemento natural, aunque el médico le explique que pueda ser que sea un proceso natural de desarrollo donde hubo una alteración biológica, genética, pues muchas veces hereditaria, y hay casos que podrían ocurrir de uno en 100,000. Entonces tú dices, ¿cómo me tocó a mí esto? Si es 1 en 100,000. ¿Qué pasa acá? Entonces, este sentido de culpa o de negación va a afectar emocionalmente a la familia. A nivel racional, pues quizás nos cueste entender qué pasó. Fíjense que cada una de estas actitudes de cada uno de los miembros va a influir en todos los miembros. Porque la persona que colapsó, eso es imposible, eso no es verdad, esta persona ahora necesita ser cuidado. Ahora, ¿cómo era aquel momento? Bueno, era un momento donde tú decías, ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar? Y Dios va actuando. Lo que pasa es que en un momento de desesperación, tú no miras a Dios. Todo tiene su tiempo. Todo es un proceso. Tú vas descubriendo a Dios. Y para los ateos, yo no sé en qué se basan, pero para nosotros los creyentes, yo pienso personalmente que en situaciones como esta, si Dios no existiera, si no existiera una fuerza sobrenatural,
un consuelo sobrenatural, un apoyo sobre todo sobrenatural, yo no estuviera aquí sentado hablando contigo. No te voy a decir que me hubiera quitado la vida porque nunca pasó por mi mente ni ha pasado, pero sí irme lejos, sí ausentarme, sí, qué sé yo. Y aquí estoy. Eso es lo importante y justamente eso es lo que debemos destacar en este momento. No todo está perdido. Y hablábamos al principio de esa luz de esperanza que tratamos de llevar. No importa por la situación en la que estemos pasando. Tú hablas de que Dios en su momento fue moldeando. Y justamente hoy tenemos a un Eric Ramírez, que es predicador, que es cantante, que es productor de televisión, un programa bellísimo, que hoy quiero hablarte. Yo me imagino que durante todo ese proceso Dios te estaba hablando. Quizás tú no lo escuchabas, pero sí Dios te estaba hablando y formándote para llegar a ser lo que hoy eres. Y realmente, pues, el tener de primera fuente, de primera mano, esa experiencia, pues yo sé que a nosotros nos va a fortalecer. Una cosa, después de que tu niña, ya ustedes deciden no brindarle más tratamiento, esas medicinas que le hacían ese daño que ustedes entendían, hay otros especialistas que la han visto, su proceso de crecimiento, ¿cómo está actualmente? Creció bastante, de hecho puedo decir que es casi de mi tamaño, tiene seguro que más o menos 5 pies algo. Finalmente no habla, pero sí trata de expresarse, se ríe bastante. Especialistas así ya no, después de los 3 años, tal vez hasta los 5, sí la siguieron viendo. No quisimos del todo apartar la ciencia, y soy de los que predica que no todo se le deja a Dios. De hecho, es más fácil dejárselo a Dios y sale hasta más barato. Sí. Pero no abandonamos del todo, como hasta los 5 años. Seguimos incluso después con terapia física y una persona que iba a la casa, pero también tuvimos que dejar esto de la terapia porque ella sufría, o sea, era un dolor increíble mientras se le estaba dando la terapia. De hecho, cuando nos damos un masaje duele bastante y eso es lo que pasaba con ella también. ¿Qué te digo? En su actualidad, pues, una niña, entre comillas, normal. Han venido incluso diferentes virus, epidemias y demás, y a ella no la ha tocado. Dios ha sido misericordioso en ese sentido porque no es ni siquiera gripe que le da. O sea, ha sido sana prácticamente en ese sentido. A pesar de ser una persona expuesta fácilmente, porque se alimenta pero de una forma selectiva. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es su alimentación? O sea, su movilidad, hay que darle la comida, ¿qué Sí. tipo de comida? Si es alguna comida especial. Es selectiva, o sea, es como que le gusta la comida dulce. Ok. El plátano maduro, el arroz con dulce, la harina, el arroz pero con la salsita de la habichuela. Si tú le das, por ejemplo, guineo o banana para el público de otra cultura, banana, ¿verdad? Verde, no te la come. Si te la come, por ejemplo, en el caso mío, cuando me tocaba atenderla, yo sabía que no le gustaba, pero eso era lo que había. Yo le hacía el guineo verde, pero entonces lo majaba con una agua de azúcar. Ok. Para engañarle Sí. el paladar. Sí, es bastante selectiva. Ella no recobró totalmente fuerza en su cuerpo, de hecho es un poquito gelatinoso, o sea, si tú la sientas, ella se te cae. No solo el cuello, sino todo. Tiene una desviación en la columna increíble, una cosa exagerada. Si tú la sientas y la miras sin ropa, es más que una S. Su columna está, y esto por la posición que tiene, 25 años en una cama, come en los brazos, usa pañal. ¿Qué te digo? Un trato, un cuidado muy especial. Los médicos, ahora que recuerdo, sí tenían razón. Elizabeth le dieron 5 años de vida y tal vez sí pudieron acertar en eso. Si no hubiera tenido la atención que tuvo, no mía, porque el hombre tiene que irse a la calle a trabajar, y era mi caso, pero sí de su madre. Si no hubiera recibido el trato, el cuidado, la atención de parte de su madre, yo creo que sí, que Elizabeth finalmente hubiera muerto de la tristeza, del abandono, de la soledad, de la depresión infantil. Sí,
porque ha tenido un cuidado. De hecho, su madre dejó de trabajar cuando Elizabeth apenas tenía 1 año y se dedicó por completo. A tal punto que no solo Elizabeth tiene una desviación en la columna, sino también su mamá. Tiene hernia discal, ocasionada por la fuerza que ha tenido para poder manipular a una persona que tiene un cuerpo prácticamente gelatinoso, pero que pesa. Tiene que pesar más de 100 libras. Entonces, sí hubiera podido morir, pero cuando es atendido el paciente, y sobre todo, como decía Santa Teresa, cuando tú miras al paciente viendo a Jesús, y hoy que estamos mirando el Evangelio tan cerca, cómo Jesús hacía contacto con la gente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues identificándonos con Jesús y cuidando al enfermo y acercándonos a Él con amor y con compasión. ¿Cómo es la relación de ella con su hermana? Fíjate que con quienes les rodean, cercanos, el saludo de Elizabeth es una sonrisa a carcajada. Si la hermana llega y se le tira encima, que es lo que normalmente hace, pues expresa la felicidad. Elizabeth siente de una manera increíble cuando alguien llega, pero alguien que te digo, cercano. No te hablo de cualquier persona, porque si llega cualquier persona se queda como que no ha pasado nada, pero hace una reacción con su hermana así, muy especial, y cada una distinta, ahora que lo pienso bien, porque con la hermana es una risa como que quiere explotar, llegó mi hermana, pero con el papá, porque yo a pesar de ser así, le hago sus maldades. Okay. La pincho, la asusto, sé que cuando escucha fuerte pues se espanta y yo lo hago. Entonces ella está como a la defensiva conmigo, reacciona de otra manera. Luego de la pausa. El niño nace el 21 de octubre del año 2002, en la mañana, 9 y algo de la mañana, y 1 y algo de la madrugada muere, 15 horas nada más. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Algunos nacen con características diferentes, que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Una pregunta, por ejemplo, cuando tú hablas, y no es más bien una pregunta, sino quiero fortalecer tu comentario y para que me ayudes ahí con los padres, porque tú hablas de que médicamente, y es posible que sí, que acertaran, que eran 5 años de vida que se le daba. Ahora, ¿qué influyó para que eso no pasara? O sea, según lo que entendemos humanamente. Primero, dejárselo en manos de Dios, ponerle en manos de Dios, pero también el trato. Vemos mucho que hay muchas familias que quizás por la situación y por la excusa que puedan poner, porque al final yo digo que para cosas así siempre hay muchas excusas que tú puedes poner para no hacer, pero el trato influye bastante para que justamente no se dé eso que tú hablabas de la depresión, la soledad, la tristeza, el abandono. ¿Qué tú le puedes decir a los padres? Mira, Elizabeth duró alrededor de 3 años, que todo lo que comía lo vomitaba.
O sea, llegó un punto que si duraba 5 minutos sin vomitar lo que acababa de comer, aplaudíamos, celebrábamos, dábamos gracias a Dios. Y por lo menos las madres, hasta por cultura, tradición, no sé, tienen un amor especial, un trato, un cuidado totalmente diferente a nosotros los hombres, que somos toscos, que somos ásperos. Y dejarme vomitar por mi hija era muy desagradable. Es para decirte que si no hay paciencia en estos casos, y muchos dirán, sí, pero ¿y el amor? Pero si hay amor y no hay paciencia para tratarlos, para atenderlos, para identificarte incluso. Recuerdo que en esa época San Juan Pablo II, en una de sus intervenciones, dijo, si hoy no cuida de los niños especiales, como se le llama en la sociedad, y de los ancianos, cuando te toque, te tratarán igual. Y recuerdo eso. Mira que he dicho que tengo mala memoria, es verdad. Pero hay cosas como que me marcan. Y cuidar a estos niños y a los ancianos, y ver a Jesús en ellos, y verte a ti. Porque si Dios me da la oportunidad de llegar a anciano, me gustaría ser atendido como ha sido atendido Elizabeth. Y por eso yo entiendo, Elizabeth está viva, hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. ¿Cuál crees tú que ha sido como el propósito, el mensaje en tu vida con tu hija? ¿Qué tú crees que tú sabes que personas de fe, todo obra para bien y todo tiene un propósito en la vida? ¿Cuál crees tú que es ese propósito? Siempre he cuestionado mucho el accionar de Dios. Al final termino aceptando la voluntad de Dios. Pero crecer con la separación de mis padres, tener el deseo de serlo un día y tener una niña como Elizabeth y la muerte de un tercer hijo, que podríamos hablar luego, tal vez, si desea, en otra intervención. Pero sí pienso que, como dije al comienzo, todo ha sido para bien, todo ha obrado para bien. ¿Por qué? Yo creía en Dios y era católico a mi manera, como encontramos mucho. No creía en la Biblia, creía que era un libro cualquiera, escrito por hombres, no inspirado por el Espíritu Santo. Y sin embargo me convierto en predicador, hablo de la Biblia. Personalmente siento que Elizabeth ha venido a mi vida, personalmente, repito, a cambiar para bien. Todavía no tengo paciencia y lo sé porque quienes me rodean en el trabajo, hay una persona que me lo dice a menudo, que no tengo paciencia, pero con Elizabeth tengo que tenerla. O sea que he moldeado un poquito esa parte de mi vida. ¿Qué más ha ocasionado Elizabeth en mí? A valorar el ser humano como tal, sin importar la condición física, si es saludable, si no lo es, si es joven, si es adulto, si es un niño. ¿Qué ha ocasionado Elizabeth en mi vida? A desear aún más desprenderme de mí para darme a los demás. Alguien me preguntó incluso esta mañana que si yo era feliz y yo inmediatamente respondo, mi felicidad va a ser siempre la tuya. Si tú lo eres, yo seré feliz. O sea que en todo siempre Dios tiene grandes propósitos. Que nosotros no lo queramos entender es otra cosa. Que no queramos admitirlo y tal vez viene lo más importante. Cuando yo no admito la voluntad de Dios en mi vida y no reacciono a lo que Él está permitiendo, es porque no quiero comprometerme. Hubiera sido más fácil dejar a Elizabeth al cuidado de una enfermera que hubiéramos podido pagarla, porque Dios nos ha dado. Y mira qué bien que lo mencione. Yo hubiera deseado no tener absolutamente nada, económica y materialmente hablando, y tener mis 3 hijos. A Elizabeth, igual que la segunda, en la universidad y todo lo demás, y al niño vivo. Sin embargo, con la condición de pagarle a alguien, su madre se desprendió de ella, se renunció a ella misma para atenderla, y yo hice mi parte, sin mencionar también su hermanita. O sea que todo ha sido para bien. Vamos a hacer un paréntesis y para dejar abierta la posibilidad que quizás un próximo encuentro. Tú hablas de que ustedes también tuvieron la pérdida de un hijo. ¿En qué proceso, en qué parte de la vida, a qué edad? ¿Cómo pasó? No, apenas, incluso ellos se llevan 2 años. Ellos se llevan 2 años.
Elizabeth 25, 23 y 21. Eri Emmanuel tiene, porque si creemos en Dios, creemos que los que nos han precedido a irse de esta vida, y algunos dicen a destiempo, algo que me choca, y lo voy a decir. El tiempo de Dios es perfecto. Me choca mucho en los velorios, sobre todo personas importantes de la sociedad. A destiempo se nos ha ido. No, el tiempo de Dios es así, y nosotros contamos años hacia adelante y Dios hacia atrás. Bueno, el niño nace el 21 de octubre del año 2002, en la mañana, 9 y algo de la mañana, y 1 y algo de la madrugada muere, 15 horas nada más. Un paro respiratorio o cardíaco, una de las dos. No supimos el por qué, no hicimos autopsia, simplemente otra vez aceptamos, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Mi primer hijo, el varón, el que todavía no se repone porque sigo con las 2 hembras, pero esa fue otra prueba muy, muy fuerte. Pero ¿cómo ustedes enfrentan? Porque estamos hablando de que si tú tenías 21 cuando nació tu niña, tú tenías 23 cuando nació tu... O sea, ustedes eran jovencitos, pero empezando como quien dice 4, vivir. 6, entonces 27 años más o menos. 26, 27 años cuando ya el niño entonces nació. Exactamente. Entonces, ¿cómo ustedes logran enfrentar? Porque hay cosas que no se superan. Hay cosas que no se superan. La pérdida de un hijo no se supera. Ahora, ¿cómo ustedes enfrentan esa realidad con ya la realidad que tenían con Eritza? El ser humano llega a un punto que se consuela y se dice frase y palabra. Y el niño muere y después tú dices, bueno, para que fuera como Elizabeth, mejor que se muriera. Oye, como el ser humano llega a como querer consolarse. Es como la gente en el velorio que te dice, te acompaño en tu sentimiento. Bueno, a veces yo creo que eso es un decir o algo social, porque si tú no estás pasando por esa situación es difícil que realmente tú estés acompañando en el sentimiento. Pero Dios consuela. Yo me soñé con el niño y cuando, ya estamos hablando, nos volamos para ese momento. Cuando yo estaba en el cementerio, que fui el único que fui al cementerio porque su madre era a luz con cesárea y se queda en la clínica, y como fue el mismo día, pero yo me aparté mientras ponían al niño en una cajita en la bóveda, y cuando me aparto cierro los ojos y me dice algo dentro de mí, ábrelo, y veía una escalera, yo la vi, no soy de visiones, para la gente que no se haga ilusiones, no soy de ver visiones, no soy fanático, soy una persona que ha experimentado a Dios de diferentes maneras y formas, pero sí, yo creo que en la única ocasión que Dios me dio una visión fue ese día, para consolarme. Una escalera como eléctrica, como la vemos en la tienda, en el mall, y muchos niños subiendo, pero yo veía el mío, pero yo no lo veía de horas, yo lo veía como de unos 5 años, y me decía adiós. Y mientras veía eso, inmediatamente pasó otra vez el llanto, bueno, al mismo tiempo siento como tranquilidad. Abro los ojos y veo fuego. Recuerdo a Job. Y es como te digo, todavía en ese momento yo no creía en la Biblia, pero yo cuando iba a misa, yo era muy oyente, yo escuchaba. Y como había escuchado de ese Job, que lo perdió todo, y el fuego lo que me trajo fue a eso. Dios permitió que el demonio hiciera lo que pasó o provocara lo que pasó. Yo no quiero ser como tan... Porque hay gente que no te entiende. Si tú no lo has vivido, no lo entiendes. Yo no le estoy culpando, no estoy echando la culpa a Dios y tampoco a Satanás. Pero si detrás de la desgracia existe alguien, no es Dios, sino el enemigo. Y el fuego lo que me da a entender es eso. Dios permitió que mi hijo muriera para que después de casi 5 años de predicación yo abandonara la predicación. Y no porque yo sea la gran cosa. Fíjense que esta información cae muy duro. Lo importante aquí ahora es entender que el proceso es echar hacia adelante, buscar una actitud proactiva, sacar lo mejor de este espacio doloroso. Como el sufrimiento es opcional, pues yo decido que aunque me duela, pues empezar a cambiar el escenario. Si es algo irreversible o hay algo que no tiene solución, ahí es donde entra un elemento también de paciencia, de fe, de dedicar todo ese amor necesario para que esta persona
que está, ¿verdad?, que no tiene ya solución, pues encuentre el mejor espacio en su vida. Ya es cuestión de eliminar las culpas, eliminar qué es lo que no se puede, tratar de justificar. No, ya, eso ya pasó. Ahora lo que debemos es dar amor. Amor a todos, porque cada miembro de la familia colapsó, entró en su propia crisis. Entonces, tanto el paciente, la persona, ¿verdad?, que ya no hay forma, y puedan ser de cualquier tipo de discapacidad. Entonces, es pues sacar lo mejor que hay, darse, entregarse, crear ese espacio maravilloso que muchas veces el poco a poco, esforzándose en lo bueno, en lo positivo, o en aquellas síntomas o aquellas señales de mejoría o de los pocos recursos que quizás esa persona tenga, vamos a empoderarlo, vamos a amplificarlo. Si mueve sus manos, pues vamos a poner lo que mueva las manos. Si puede dar pasitos, si puede hacer lo que sea. Ahora, si es algo inevitable, que eso implica estar postrado en una cama, entonces la familia, lo llamado es todos unidos para ir turnándose, para darle sentido a esta persona que está ahí y hacer de su vida maravilloso. Aquí es donde entra ese amor al prójimo, esa actitud misericordiosa y caritativa para dar lo mejor que uno pueda dar. ¿Que te duele en el corazón? Sí. ¿Que sufras? Ahora vamos a entrar a la realidad. Si hay algo que no se puede, es inevitable, entonces vamos a hacer lo mejor que yo pueda con lo poco que tenga. Esto es una actitud cristiana, de fe, de echar hacia adelante. Porque Eric puede dejar de predicar. De hecho, he sentido mucho la tentación de dejar de predicar. Y hay otros, igual o mejor que Eric Ramírez. Claro que sí. Pero creo que puedo seguir aportando. Y era en esa ocasión lo que yo estaba pensando, que el demonio me había quitado a mi hijo para que yo definitivamente dejara de hablar de Dios. Por H o por R. Porque hay gente que sí, hay gente que se ha identificado con el anuncio de la manera como yo predico. Mencionarte, en Atlanta creo que fue, la madre llega con su niña en silla de ruedas, escucha la prédica y al final, que de hecho hablé de mi testimonio, se acerca y me da las gracias y me dice con su niña en silla de ruedas, casi de 10 años, hoy entendí por qué tengo una niña como la mía, gracias a lo que usted acaba de decir de la suya. Para eso estamos en esta tierra. ¿Qué tú le dirías a los padres, para cerrar? Porque viniendo de ti, yo entiendo que tiene más sentido que se lo digas tú, que se lo digo yo. ¿Qué tú le dirías a los padres que están pasando, que han pasado, o que simplemente no tienen hijos, pero puede pasar, porque todos estamos en el mundo y cualquier cosa puede pasar? Bueno, y ahora me voy a dirigir a la cámara más que a ti. Yo diría tener ese amor especial que tenemos los papás hacia niños como estos, incluso el amor que sentimos por ellos, tan diferente hacia los demás que son sanos, entre comillas, que dan hasta celos de esos que son diferentes. Pero si hay amor y acompañado de la paciencia, tú podrás ser el mejor papá. Recuerdo que en una ocasión pensé durante mucho tiempo, tal vez no logre ser el mejor papá, pero sí estar nominado entre ellos. Tú puedes, y tú tienes en tu casa un pedacito de cielo, un angelito, una angelita, que Dios te ha dado la bella oportunidad de cuidar y atender. Y sobre todo el privilegio de saber que Jesús, el niño Dios, está en tu niño o en tu niña, en tu adolescente o en tu adulto. Cuidar de ellos es cuidar de Jesús. Y lo que haces con ellos, lo haces por Jesús y para Jesús. Y más tarde yo sé que te lo van a devolver. Ánimo, que Dios está contigo y te dará las fuerzas y las herramientas necesarias para poder seguir y continuar hacia adelante. Eric, gracias. Gracias por compartir con nosotros. A ustedes también. Gracias. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor